Miguel Torres estaba cerrando la puerta del establo en su finca de olivos en Andalucía cuando un débil gemido interrumpió el silencio de la tarde. Era un sonido pequeño, tembloroso, como si una criatura pidiera auxilio en medio de la tormenta que se acercaba. A sus 62 años, Miguel estaba acostumbrado a los días solitarios en este rincón rural de España, donde solo el silbido del viento y los recuerdos de su difunta esposa, Elena, le hacían compañía. Pero ese gemido le hizo detenerse, con el corazón latiendo fuerte. Entrecerró los ojos, mirando hacia el camino de tierra que conducía al pueblo de Ronda. Bajo la luz parpadeante de una vieja farola, una figura diminuta yacía acurrucada, cubierta de barro. Un cachorro, murmuró Miguel, pensando en un perrito abandonado. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta de lana y avanzó rápido entre los charcos, sus botas de cuero chapoteando en la tierra mojada. Oye, pequeño, llamó suavemente, con la voz tierna que usaba cuando consolaba a sus alumnos antes de un examen de química en la escuela del pueblo. La criatura no se movió, solo temblaba, con el pelaje pegado por el lodo. Miguel se arrodilló, ignorando la humedad que calaba sus rodillas, y la envolvió con cuidado en su chaqueta, sintiendo lo increíblemente ligera que era en sus brazos. Te llevaré a casa, susurró, con una urgencia extraña creciendo en su interior. Corrió hacia su casa de 2 pisos, vieja y desgastada, donde la luz del porche se encendió automáticamente, iluminando la puerta de madera astillada. Con una mano sosteniendo a la criatura, abrió una cerradura con la otra y entró. La cocina, sencilla y silenciosa, lo recibió con la familiaridad de siempre. Las macetas marchitas en el alféizar, restos de los días en que Elena las cuidaba con esmero, eran ahora mudos recordatorios de su ausencia. Miguel colocó a la criatura en la mesa de la cocina, quitando la chaqueta empapada. Encendió la luz, y el resplandor dorado disipó la penumbra. La criatura temblaba, con los ojos apenas entreabiertos, como si luchara por aferrarse a la vida. Espera un momento, dijo Miguel, con voz tranquilizadora, aunque no estaba seguro de a quién hablaba. Abrió el grifo de agua tibia, comprobando la temperatura como hacía cuando bañaba a sus sobrinos años atrás. Tomó un paño limpio del cajón y comenzó a limpiar el barro, con movimientos suaves pero decididos. Mientras el lodo se deslizaba bajo el agua, Miguel se detuvo en seco. En lugar de pelo suave de cachorro, encontró una tapa fina y distinta. En lugar de patas redondeadas, había diminutas pezuñas, delicadas y perfectas. Se inclinó más cerca, con la respiración atrapada en la garganta. No era un perro. Era una cabrita, tan frágil que parecía casi transparente, con ojos grandes y redondos que lo miraban con confianza. Madre de Dios, susurró Miguel, mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué eres tú? La cabrita emitió un débil balido, como si respondiera. Miguel sintió una oleada de emociones que no pudo nombrar. Había vivido solo desde que Elena falleció hace 3 años, con días que se deslizaban en una rutina de trabajo en la finca y noches largas junto a una copa de vino tinto. Pero esta criatura, con su fragilidad, parecía exigirle algo más que simplemente existir. Tomó un paño viejo, pero se detuvo. Una idea cruzó su mente. Caminó rápido hacia el pasillo, abrió el armario cerca del baño. Entre las sábanas dobladas estaba la toalla azul de Elena. Ella siempre decía que era perfecta, suave como un abrazo. Miguel solía burlarse de su exigencia, pero Elena solo sonreía, diciendo que las cosas pequeñas también merecían cuidado. Durante 3 años, no había tocado esa toalla, como si contuviera una parte de su alma. Pero ahora, sin dudar, la tomó y regresó a la cocina. Envolvió a la cabrita en la toalla azul, y su suavidad le apretó el corazón. La pequeña se acurrucó en ella, como si reconociera la seguridad. Miguel la llevó a la galería acristalada, donde Elena pasaba horas pintando acuarelas de los olivares. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz que se filtraba desde la cocina. Encendió una lámpara pequeña, cuyo resplandor suave cayó sobre el viejo sillón y las macetas que Elena había amado. Tomó una cesta de un rincón, la forró con mantas y paños viejos para hacer un nido. Colocó a la cabrita dentro, notando que su respiración era más estable, aunque aún débil. Trajo un pequeño calentador del cobertizo, lo encendió, asegurándose de que la habitación estuviera cálida. Sentándose en el sillón, Miguel miró a la cabrita, ahora acurrucada en su nido. Elena te habría querido, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Siempre supo cómo salvar cosas. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa, sorprendiéndolo. Hacía mucho que no hablaba con nadie más que consigo mismo. La cabrita se movió ligeramente, sus pequeñas orejas temblando al escuchar su voz.
Miguel sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Te llamaré Estrella, susurró, recordando las noches en que Elena lo arrastraba al patio para ver las estrellas. Eres como una estrella pequeña, perdida pero brillante. Esa noche, Miguel se quedó junto a Estrella, con un viejo libro de astronomía en las manos. Leyó en voz alta, su voz grave narrando sobre constelaciones que guían a los perdidos. Estrella escuchaba, o al menos él lo imaginaba, con sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. Por primera vez en 3 años, Miguel sintió una chispa de luz colándose en su corazón. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana de la cocina, iluminando el suelo de baldosas agrietadas. Miguel preparaba café, el aroma intenso llenando el aire. Un débil balido desde la galería lo hizo detenerse, con la taza a medio camino. Entró rápidamente y encontró a Estrella levantando la cabeza, sus ojos más brillantes que la noche anterior. Baló de nuevo, un sonido lleno de esperanza pero aún con un toque de desesperación. Hambrienta, murmuró Miguel, pasándose la mano por el cabello canoso. Se dio cuenta de que no tenía nada para alimentar a una cabrita. Espera, Estrella. Tomó unas llaves de la camioneta del gancho, con una urgencia que aceleraba su pulso. El viaje al pueblo cercano, Bronda, tenía un nuevo propósito. La tienda de suministros agrícolas era la misma de siempre, con olor a cuero y heno mezclado en el aire. Miguel entró, sintiéndose fuera de lugar entre los estantes. Buenos días, señor, dijo Pablo, un joven empleado. ¿Qué necesita? Miguel dudó. Leche para una cabrita. Muy pequeña. Débil. Pablo lo llevó a un estante con leches en polvo. Miguel leyó las etiquetas, eligiendo una lata de leche de cabra, unas botellas y mantas cálidas. Al pagar, notó la mirada curiosa de Pablo, pero no le importó. Solo quería que Estrella comiera. De vuelta en casa, Miguel convirtió la cocina en una clínica improvisada. Hirvió agua, esterilizó la botella, mezcló la leche en polvo con cuidado, probando la temperatura en su muñeca. Estrella levantó la cabeza cuando se acercó. Sostuvo la botella, rozando su hocico. Al principio, ella la rechazó, sacudiendo la cabeza, lo que hizo que el corazón de Miguel se hundiera. Pero él persistió, susurrando palabras de aliento, y finalmente, ella comenzó a succionar, pequeños sorbos ansiosos. Bien hecho, pequeña, dijo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Eres más fuerte de lo que pensé. Cuando Estrella se durmió, con la barriga redondeada por la comida, Miguel limpió la cocina, fregando la mesa, reorganizando el armario. Pero su mirada seguía desviándose hacia la puerta cerrada al final del pasillo. El estudio de Elena, donde ella dejaba sus acuarelas vibrantes. No había entrado allí desde su muerte. La idea de hacerlo lo hacía querer refugiarse en su rutina segura, pero hoy, algo era diferente. Tal vez la calidez de salvar a Estrella. Miguel respiró hondo, caminó hacia la puerta, con la mano temblando al girar el pomo. La habitación estaba intacta. Los cuadros de Elena colgaban en las paredes, la luz tenue iluminando los trazos vivos. Un caballete en la esquina sostenía una pintura inacabada, un olivar bajo la luz de la luna. Miguel tocó el marco de madera, sus dedos deslizándose por el polvo. Recordó las noches en que Elena pintaba mientras él leía a su lado, ambos en silencio pero conectados. Un dolor suave se alzó, pero no lo aplastó. En cambio, sintió una paz extraña. Regresó a la galería, sentándose junto a Estrella, con el libro de astronomía abierto. Sabes, dijo suavemente, Elena decía que cada estrella tiene una historia. Quizás tú también, Estrella. La cabrita baló débilmente, como si estuviera de acuerdo. Miguel sonrió, sintiendo, por primera vez en 3 años, que no solo sobrevivía, sino que vivía. Esa tarde, el sonido de un coche en el camino de tierra irrumpió en la calma. Miguel estaba alimentando a Estrella cuando oyó un golpe firme en la puerta. Dejó la botella y fue a abrir. Allí estaba Javier, su hermano menor, vestido con un traje gris impecable, con una maleta de cuero brillante a sus pies. Javier sonrió, pero sus ojos eran fríos. Miguel, ¿cuánto tiempo?, dijo, con un acento marcado por la ciudad de Madrid. He venido a hablar de esta finca. Es hora de venderla. Miguel se tensó, apretando el marco de la puerta. No hay nada que discutir, respondió, con voz baja pero firme. Javier entró sin esperar invitación, arrastrando su maleta por el umbral. Siempre hay algo que discutir cuando se trata de tierras, dijo,
su mirada recorriendo la cocina con desdén. Este lugar se está desmoronando, hermano. Me quedaré unos días, y lo resolveremos. Miguel miró a Javier, con una incomodidad creciendo en su pecho. Sabía que este enfrentamiento no era solo por la finta. Era por Elena, por los años en que Javier estuvo ausente, y por las heridas que nunca sanaron. Estrella baló suavemente desde la galería, como si sintiera la tensión. Miguel respiró hondo, volvió con la cabrita, pero en su interior, otra tormenta comenzaba a formarse. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana de la cocina, iluminando las grietas en las baldosas rojas de la casa en Andalucía. Miguel estaba junto a la estufa, removiendo una olla de gachas de avena, con el aroma suave llenando el aire. El débil balido de Estrella desde la galería acristalada resonaba, ahora más fuerte, como una parte esencial de su rutina matutina. Pero esa paz se rompió pronto con el sonido de pasos pesados bajando las escaleras. Javier apareció en la puerta de la cocina, ya vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, como si fuera a una reunión en Madrid en lugar de a una finca de olivos apartada. «Buenos días», dijo Javier, con un toque de sarcasmo mientras abría un armario sin preguntar. «¿Tu café sigue siendo tan malo como siempre?» Tomó una lata de café barato, arrugando la nariz. Miguel no respondió, solo dividió las gachas en dos cuencos y los colocó en la mesa de roble vieja, cuya superficie llena de arañazos contaba historias de cenas familiares y noches en que Elena corregía exámenes a su lado. Javier se sentó, tomó una cuchara, pero solo removió las gachas sin comer. «Sabes», comenzó Javier, con un tono uniforme como si presentara un caso legal, «este lugar se está convirtiendo en una ruina». Señaló las paredes descascaradas y el techo con manchas de humedad. «El establo está a punto de derrumbarse, y tú vives como ermitaño. Es hora de soltar el pasado, Miguel. Podríamos vender esto la próxima semana. Los precios de la tierra en Ronda están subiendo». Miguel apretó la taza de café, con la mirada fija en las pequeñas ondas en la superficie negra. «No se vende», dijo, con voz baja pero afilada. Javier alzó una ceja, imperturbable. «Ser realista. Estás dejando que todo se pudra, ¿qué pensaría Elena si te viera así?» La taza golpeó la mesa con fuerza, salpicando café. Miguel levantó la vista, con los ojos encendidos. «No menciones a Elena», gruñó. «No te atrevas a decir qué pensaría ella. No estabas aquí, Javier. No estabas cuando murió». Las palabras brotaron, cargadas con el dolor acumulado de 3 años. Recordó la noche en que Elena colapsó en el hospital, con su mano apretando la de ella, rogando por un milagro. Había mirado hacia la puerta de la sala, esperando ver a Javier llegar, tarde pero presente. Pero el pasillo estaba vacío, solo el pitido de las máquinas y la soledad lo aplastaban. Javier se puso rígido, con el rostro enrojecido. «Tenía trabajo», dijo, con voz tensa. «Envié flores». Miguel soltó una risa áspera, hueca. «¿Flores? Mi esposa, tu cuñada, luchó contra el cáncer durante 18 meses, ¿y enviaste flores?» Se puso de pie, con la silla raspando fuerte contra el suelo. «Te necesitaba, Javier. Necesitaba a la familia. Pero estabas ocupado con tus casos en Madrid». Dio media vuelta, saliendo de la cocina, necesitando aire para respirar. Estrella baló suavemente desde la galería, como si sintiera su dolor. Se dirigió directo al establo, donde las paredes de piedra cubiertas de musgo contaban historias de días en que la familia estaba unida. Javier lo siguió, sin rendirse. «Mira este lugar», dijo, señalando herramientas agrícolas oxidadas y fardos de heno apilados. «La mitad de esto podría venderse si se repara». «Podríamos». «Basta», interrumpió Miguel, con voz peligrosa. «Tuviste 3 años para aparecer. No finjas que te importa ahora». Se giró, dejando a Javier allí, con el teléfono en la mano como si fuera a tomar notas. Miguel entró al establo, cerrando la puerta, el crujido de la madera como una advertencia. En la cocina, Miguel preparó un biberón para Estrella, encontrando consuelo en la rutina. Comprobó la temperatura, llevándolo a la galería. Estrella levantó la cabeza, con ojos más brillantes, y succionó la leche con avidez. Miguel sonrió, acariciando su pelaje. «Lo haces bien, pequeña», susurró. Pero mientras Estrella dormía, oyó a Javier en la sala, hablando por teléfono, con la voz resonando. «Este lugar vale una fortuna si se vende en el momento adecuado», decía Javier.
Mi hermano no piensa con claridad. Desde que murió su esposa, vive como ermitaño. Ahora tiene una cabra. Sí, una cabra. Miguel apretó los puños, pero permaneció en silencio, centrado en Estrella. Tomó el libro de astronomía, leyendo en voz alta sobre la constelación de Orión, con voz grave que los calmaba a ambos. Pero en el fondo, sabía que Javier no se rendiría fácilmente. Esta batalla no era solo por la finca, sino por lo que representaba, los recuerdos de Elena, la familia, él mismo. Por la tarde, mientras revisaba la cerca trasera de la casa, Miguel encontró una pequeña caja de madera en un rincón del establo, cubierta de polvo. La abrió, con el corazón acelerado al ver un montón de cartas viejas, atadas con una cinta azul desvaída. La letra en los sobres era suya, dirigida a Elena. Cartas que escribió en su primer año de universidad, cuando se enamoraron a distancia. Nunca las envió, avergonzado por su cursilería. Pero Elena las había guardado, escondiéndolas como un tesoro. Miguel llevó la caja a la galería, sentándose junto a Estrella. Abrió una carta, con voz temblorosa al leer. Querida Elena, anoche vi una estrella fugaz y pensé en ti. ¿Recuerdas la noche en el campo, contando estrellas y pidiendo deseos? Dijiste que cada estrella era una oportunidad para soñar. Las palabras de aquel joven soñador lo hicieron ahogarse. Había perdido esa parte de sí mismo, enterrada bajo el dolor de perder a Elena. Pero al leer, sintió que ella estaba allí, sonriendo ante su sentimentalismo. Estrella baló suavemente, rozando su mano con el hocico, como consolándolo. Miguel sonrió, con los ojos húmedos. Eres como Elena, dijo. Siempre sabes cómo hacerme sentir bien. Continuó leyendo, la carta hablaba de cuando intentó preparar café para Elena y casi incendió la cocina. El recuerdo lo hizo reír, un sonido que resonó en la habitación silenciosa. Javier entró en la galería, con una taza de café frío en la mano. Se quedó en la puerta, mirando a Miguel y Estrella, con una expresión compleja. No quería herirte, dijo Javier, con voz ronca. Lo de la finca. Solo pensé que sería mejor para ti, dejar este lugar lleno de recuerdos. Miguel no levantó la vista, acariciando a Estrella. ¿Mejor para quién, Javier?, preguntó, con voz calma pero cortante. No lo entiendes. Esto no es solo tierra. Es Elena. Soy yo. Javier abrió la boca, pero no dijo nada. Se giró, dejándolos solos con Estrella y las cartas. Esa noche, Miguel se tumbó en el suelo junto a la cesta de Estrella, con la luz tenue iluminando los sobres viejos. Le habló de Elena, de cuando lo arrastró a bailar bajo la luna en el patio, sin música. Te habría querido, Estrella, dijo. Habría dicho que eres prueba de que el universo sabe lo que hace. Estrella baló débilmente, con ojos brillantes como estrellas. Miguel sintió una conexión, no solo con la cabrita, sino con Elena, con el hombre que solía ser. A la mañana siguiente, Miguel se levantó temprano, preparó café y leche para Estrella. Javier apareció, esta vez con una camisa sencilla, sin su aire sofisticado. Quiero ayudar, dijo, titubeante. No a vender la finca, sino, a arreglarla. La cerca trasera necesita trabajo. Puedo hacerlo. Miguel miró a su hermano, sorprendido. Asintió, sin decir nada, pero en su interior, una chispa de esperanza se encendió. Llevó la leche a Estrella, viéndola levantarse, con las patas temblorosas pero más fuertes. Estás mejorando, pequeña, dijo, sonriendo. Afuera, Javier comenzó a trabajar en la cerca, con el martillo resonando rítmicamente. Miguel miró por la ventana, sintiendo que una puerta vieja, cerrada durante mucho tiempo, comenzaba a abrirse. Volvió a la galería, abriendo otra carta. Elena, a veces pienso que el universo se alineó para que nos encontráramos, leyó, con voz grave, y Estrella escuchó, como si entendiera. Miguel sabía que, aunque Javier estuviera aquí, aunque la finca se reparara, su viaje con Estrella y los recuerdos de Elena apenas comenzaba. Pero por primera vez, no temía dar el siguiente paso. El sol de la mañana se deslizaba por las ventanas de la galería acristalada, pintando manchas doradas en el suelo de madera. Miguel se arrodilló junto a la cesta de Estrella, comprobando con cuidado la temperatura de la leche en su muñeca. Los pájaros cantaban afuera, un coro suave que contrastaba con el silencio pesado dentro de la casa. Estrella levantó la cabeza, sus ojos aún brillantes, pero algo en su balido era más débil de lo habitual, como un susurro que apenas llegaba. Miguel frunció el ceño,
con una punzada de preocupación en el pecho. Tranquila, pequeña, murmuró, acercando el biberón a su hocico. Ella succionó lentamente, con menos entusiasmo que antes, y él sintió un nudo formándose en su garganta. La noche anterior, Javier había comenzado a trabajar en la cerca trasera, martillando tablas nuevas con una determinación que sorprendió a Miguel. No habían hablado mucho desde su oferta de ayuda, pero el sonido rítmico del martillo había llenado el aire con una promesa tácita de cambio. Ahora, mientras Miguel alimentaba a Estrella, el ruido de las herramientas llegaba desde el patio, mezclado con el zumbido de una radio que Javier había encendido, tocando una vieja canción flamenca que Elena solía tararear. Cuando Estrella terminó, Miguel limpió su hocico con un paño suave y ajustó las mantas en la cesta. Sus movimientos eran precisos, pero su mente estaba inquieta. La debilidad de Estrella lo hacía pensar en los últimos días de Elena, cuando cada respiro suyo parecía un acto de valentía. Sacudió la cabeza, intentando alejar el recuerdo, y se levantó para preparar café. En la cocina, encontró a Javier sentado a la mesa, con las manos llenas de polvo y una expresión cansada pero menos tensa que antes. No sabía que aún tenías fuerza para trabajar con madera, dijo Miguel, intentando aligerar el ambiente mientras vertía café en 2 tazas. Javier soltó una risa corta, frotándose el cuello. Años en Madrid no me han ablandado tanto, respondió, tomando la taza. Esa cerca estaba peor de lo que pensé. Necesitará más que unas tablas nuevas. Miguel asintió, sentándose frente a él. Por un momento, comieron en silencio, el único sonido era el crujido de las tostadas y la música lejana de la radio. Luego, Javier habló, con voz baja. No quise abandonarte, ¿sabes? ¿Cuándo, Elena? No sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo mirarte a los ojos y ver tu dolor. Hizo una pausa, trazando círculos en la mesa con el dedo. Envié flores porque era lo único que podía hacer sin derrumbarme. Miguel apretó la taza, sintiendo el calor quemar sus palmas. No necesitaba flores, dijo, con voz calma pero cargada. Solo necesitaba que estuvieras ahí. Aunque no dijeras nada. Las palabras colgaron entre ellos, pesadas pero no hostiles. Javier bajó la mirada, y por primera vez, Miguel vio algo más allá de su fachada de abogado, vulnerabilidad. Antes de que pudieran continuar, un balido débil desde la galería los interrumpió. Miguel se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Encontró a Estrella temblando en su cesta, con los ojos vidriosos y la respiración superficial. No, no, pequeña, susurró, arrodillándose a su lado. Tocó su flanco, sintiendo su fragilidad bajo el pelaje. Javier apareció en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó, pero al ver la escena, su expresión cambió. Voy a arrancar el camión, dijo, corriendo hacia la puerta sin esperar respuesta. Miguel envolvió a Estrella en una manta suave, levantándola con cuidado. Su cabeza se tambaleó contra su brazo, y el pánico creció en su pecho. Era como si estuviera perdiendo a Elena de nuevo, esa impotencia que lo había perseguido durante años. Subió al asiento del copiloto, con Estrella acunada en su regazo, mientras Javier conducía hacia la clínica veterinaria en Ronda. El camino rural se extendía ante ellos, lleno de baches que hacían que Miguel se estremeciera, intentando mantener a Estrella estable. Ninguno habló, solo se oía el rugido del motor y la respiración trabajosa de la cabrita. En la clínica, una recepcionista los llevó rápidamente a una sala de espera estéril. Un técnico veterinario se llevó a Estrella, dejando a Miguel con las manos vacías, sintiendo un vacío que lo aplastaba. Javier se sentó a su lado, en silencio, con los hombros casi tocándose. Los minutos se arrastraron como horas, y Miguel no podía dejar de pensar en la primera noche con Estrella, como lo había mirado con confianza cuando le susurró que estaba a salvo. Ahora, esa promesa parecía frágil. El doctor Vargas, un veterinario de rostro amable pero serio, apareció finalmente. Señores, siéntense, por favor, dijo, tomando una silla frente a ellos. Hemos examinado a Estrella a fondo, incluyendo algunas pruebas de imagen. Hizo una pausa, buscando las palabras. Tiene un defecto cardíaco congénito. Las paredes de su corazón están mal formadas, y hay un daño significativo en las válvulas. Lo siento, pero no hay solución quirúrgica para un caso tan grave, especialmente en un animal tan joven. Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos, cada una arrancando una capa de esperanza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con voz apenas audible. Vargas lo miró con compasión. Unos días, tal vez una semana, si la mantenemos cómoda.
podemos darle medicamentos para aliviar cualquier molestia, pero lo más amable ahora es enfocarse en su calidad de vida. Javier apretó el hombro de Miguel, un gesto silencioso de apoyo. La sala parecía encogerse, con las paredes presionando con un peso sofocante. Miguel apenas escuchó el resto de las instrucciones del veterinario sobre medicamentos. Su mente seguía dando vueltas a la mirada confiada de Estrella, a cómo ella había traído luz a su vida. Salieron de la clínica con una bolsa de medicinas y Estrella envuelta en mantas frescas. Afuera, las nubes grises se habían acumulado, reflejando el estado de ánimo de Miguel. En el camión, Javier rompió el silencio. Tal vez esto es la vida diciéndote que sueltes, dijo, con voz suave. Miguel no respondió, con la mano descansando protectoramente sobre Estrella, sintiendo el débil latido de su corazón, demasiado rápido, demasiado frágil. No puedo, susurró finalmente, más para sí mismo que para Javier. De vuelta en la finca, Miguel llevó a Estrella a la galería, ajustando las mantas para crear un nido cálido. Ella se acurrucó bajo el calor del calentador, con los ojos siguiendo sus movimientos. Aquí estamos, pequeña, murmuró, con la voz quebrada. Sacó el libro de astronomía, pero no pudo leer. En cambio, habló, contándole sobre la noche en que Elena lo llevó a una fiesta del pueblo, donde bailaron bajo farolillos hasta medianoche. Ella te habría pintado, dijo, sonriendo débilmente. Con esas orejas tuyas, habría hecho un cuadro entero solo para ti. Javier se quedó en la cocina, lavando los platos del desayuno, un gesto silencioso para mantenerse útil sin entrometerse. Pero más tarde, mientras Miguel reorganizaba las mantas de Estrella, Javier entró con algo en las manos, una pintura enrollada, cubierta de polvo. La encontré en el establo, detrás de unas cajas, dijo, desenrollándola con cuidado. Era una acuarela de Elena, un retrato de Miguel sentado en el patio, mirando las estrellas, con una sonrisa que la pena reconocía. En la esquina, en la letra elegante de Elena, estaba escrito, para mi astrónomo, que siempre encuentra el camino. Miguel tomó la pintura, con los ojos empañados. No sabía que había hecho esto, susurró, tocando el borde del lienzo. La imagen lo golpeó, no solo por la habilidad de Elena, sino por cómo ella lo había visto, no como el hombre roto que era ahora, sino como alguien lleno de maravilla. Estrella baló débilmente, rozando su mano, y Miguel sintió una mezcla de dolor y gratitud. Ella siempre supo más que yo, dijo, con voz temblorosa. Javier se sentó en la silla de mimbre, mirando la pintura. Nunca te lo dije, pero Elena me escribió una vez, antes de, ya sabes. Me pidió que cuidara de ti si ella no podía. Hizo una pausa, con la voz áspera. No lo hice. No supe cómo. Pero estoy aquí ahora, Miguel. No para vender la finca, sino para ayudarte a mantenerla viva. Miguel miró a su hermano, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. No era perdón completo, no aún, pero era un comienzo. Gracias, dijo simplemente, volviendo su atención a Estrella. Ella estaba más tranquila ahora, con la respiración lenta pero estable. Miguel tomó la pintura, colocándola cerca de la cesta, donde la luz de la lámpara la iluminaba. Vamos a hacer que cada día cuente, ¿verdad, pequeña?, susurró, acariciando a Estrella. Esa noche, Miguel se quedó junto a la cesta, hablando en voz baja sobre las constelaciones que Elena amaba. Javier se unió al más tarde, trayendo 2 copas de vino tinto Rioja, un gesto que recordaba las noches en que la familia se reunía en el patio. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos era diferente ahora, menos cargado. Afuera, el viento susurraba entre los olivos, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda. Miguel miró a Estrella, a la pintura, a su hermano, y por un momento, sintió que no estaba solo. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con un balido débil pero insistente. Estrella estaba sentada en su cesta, con los ojos más alerta, como si hubiera decidido luchar un poco más. Eso es, pequeña, dijo, sonriendo mientras preparaba su leche. Javier ya estaba afuera, trabajando en la cerca, con la radio tocando otra canción flamenca. Miguel llevó la pintura al estudio de Elena, colgándola en la pared junto a sus otras acuarelas. Era un acto pequeño, pero se sentía como una promesa, seguir adelante, no solo por él, sino por Elena, por Estrella, por lo que aún podía ser. El amanecer llegó con un cielo plomizo sobre la finca de olivos en Andalucía, las nubes grises amontonándose como si presagiaran problemas. Miguel se despertó temprano, con el cuerpo dolorido por las noches durmiendo en el suelo junto a la cesta de Estrella. La cabrita estaba más alerta esa mañana, sus balidos débiles pero persistentes, como si se negara a rendirse. Miguel sonrió,
preparando su biberón con cuidado, sus manos moviéndose con la precisión de un ritual. «Sigue luchando, pequeña», susurró, acariciando sus orejas mientras ella succionaba la leche con pequeños sorbos valientes. En el patio, Javier ya estaba trabajando, con una camisa remangada y el cabello desordenado por el viento. Había pasado los últimos días reparando la cerca trasera, y ahora ambos hermanos habían comenzado a limpiar el establo, un proyecto que Miguel no había planeado pero que parecía tomar forma propia. Las herramientas oxidadas y los fardos de heno desordenados estaban siendo organizados, y el espacio, aunque aún tosco, empezaba a sentirse vivo de nuevo. Javier había traído una radio vieja, que tocaba cumbias andaluzas, llenando el aire con un ritmo que recordaba las fiestas de verano en Ronda. Mientras Miguel llevaba a Estrella al patio para que tomara el sol, supervisada desde una manta suave, se unió a Javier en el establo. Los hermanos trabajaban en silencio, con un ritmo fácil que no requería palabras. Miguel reemplazaba tablas podridas en la pared oeste, mientras Javier instalaba nuevas bisagras en la puerta. «¿Recuerdas cuando papá intentó enseñarnos a construir un corral?», dijo Javier, rompiendo el silencio mientras ajustaba un tornillo. «Tú estabas más interesado en leer sobre las mareas que en clavar clavos». Miguel soltó una risa baja, sorprendido por el recuerdo. «Y tú tiraste el martillo al pozo porque no podías acertar un clavo», respondió, limpiándose el sudor de la frente. Javier sonrió, una sonrisa genuina que Miguel no había visto en años. Por un momento, el establo no era solo un lugar de trabajo, sino un puente hacia los días en que eran niños, corriendo por los olivares sin preocupaciones. Pero el cielo se oscureció a medida que avanzaba la mañana, y un viento frío comenzó a soplar, agitando las hojas de los olivos. Miguel miró hacia arriba, frunciendo el ceño. «Viene una tormenta», dijo, con voz tensa. Javier siguió su mirada, asintiendo. «Mejor aseguramos todo antes de que empeore», respondió, apagando la radio. Juntos, cubrieron las herramientas con lonas y llevaron a Estrella de vuelta a la galería acristalada, donde el calentador mantenía su cesta cálida. Apenas habían terminado cuando la lluvia comenzó, primero como un tamborileo suave, luego como una avalancha que golpeaba las ventanas. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo temblar las paredes. Miguel ajustó las mantas de Estrella, notando que ella parecía inquieta, balando más fuerte con cada estruendo. «Tranquila, pequeña», murmuró, acariciándola para calmarla. Pero su atención se desvió cuando oyó un crujido desde el establo. «La puerta», dijo, poniéndose de pie. «No la aseguramos bien». Javier ya estaba en la puerta principal, poniéndose una chaqueta. «Voy contigo», dijo, sin dudar. Miguel lo siguió, ambos corriendo bajo la lluvia torrencial, con el agua empapándolos en segundos. El viento aullaba, arrancando ramas de los olivos y haciendo que la puerta del establo golpeara violentamente. Adentro, el caos lo recibió, una lona se había soltado, dejando que la lluvia inundara una esquina, y varias tablas nuevas estaban esparcidas por el suelo, algunas rotas. «Maldita sea», gritó Javier, luchando contra el viento para cerrar la puerta. Miguel se lanzó a recoger las tablas, pero el agua seguía entrando, formando charcos en el suelo de tierra. Trabajaron frenéticamente, apilando lo que podían salvar y asegurando la puerta con un candado viejo. Cuando finalmente volvieron a la casa, estaban empapados y agotados, con las manos temblando por el frío. En la cocina, Miguel se secó el cabello con una toalla, mientras Javier se desplomó en una silla. «Todo ese trabajo», murmuró Javier, con voz cargada de frustración. «Para nada». Miguel no respondió de inmediato, sirviendo 2 copas de vino tinto Rioja de una botella que guardaba para ocasiones especiales. «No para nada», dijo finalmente, entregándole una copa a Javier. «Seguimos aquí, ¿no? Eso cuenta». Javier lo miró, sorprendido, y luego asintió, tomando un sorbo. «Supongo que sí», dijo, con una media sonrisa. Pero el silencio que siguió fue interrumpido por un balido débil desde la galería. Miguel se levantó, con el corazón apretado. Encontró a Estrella temblando en su cesta, con los ojos más apagados de lo que esperaba. «No otra vez», susurró, arrodillándose a su lado. Administró el medicamento que el veterinario había recetado, pero cada movimiento suyo estaba teñido de miedo. La tormenta afuera parecía reflejar la que crecía en su interior. Mientras Javier secaba el suelo de la cocina, Miguel buscó refugio en el estudio de Elena, necesitando algo que lo anclara. La pintura que Javier había encontrado seguía en la pared, con su imagen sonriente mirándolo. Pero esta vez, su atención se desvió hacia un escritorio en la esquina, cubierto de polvo. Abrió un cajón,
encontrando un diario de cuero, con la letra de Elena en la portada, para los días que necesitan palabras. Era un regalo que le había dado cuando se jubiló, pero nunca lo había usado, temiendo que escribir sus pensamientos lo obligara a enfrentar su dolor. Con manos temblorosas, abrió el diario, descubriendo que Elena había escrito en las primeras páginas. Miguel, mi amor, comenzaba la primera entrada. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que las estrellas siempre encuentran su camino. Eres mi constelación, incluso en las noches más oscuras. Las palabras lo golpearon, trayendo lágrimas que no pudo contener. Elena había sabido, incluso entonces, que él necesitaría un recordatorio para seguir adelante. Miguel llevó el diario a la galería, sentándose junto a Estrella. Escucha esto, pequeña, dijo, con voz quebrada, leyendo en voz alta. A veces pienso que el universo nos dio más tiempo del que merecíamos, y por eso estoy agradecida. Estrella avaló suavemente, rozando su mano, y Miguel sintió que Elena estaba allí, en esas palabras, en la cabrita, Nel. Leyó hasta que su voz se volvió ronca, cada entrada un pedazo de Elena que lo ayudaba a reconstruirse. Javier entró, con una bandeja de tapas improvisadas, aceitunas, jamón serrano, y pan con tomate, un eco de las cenas familiares de antaño. Pensé que necesitaríamos algo más que vino, dijo, colocando la bandeja en una mesa pequeña. Miguel lo miró, notando las ojeras bajo sus ojos, la fatiga de alguien que también llevaba sus propias cargas. Gracias, Javier, dijo, y esta vez, las palabras eran más cálidas. Comieron en la galería, con la tormenta rugiendo fuera, pero dentro, la habitación se sentía como un refugio. Javier habló, con voz baja, sobre su vida en Madrid, sobre el divorcio que lo había dejado perdido, sobre cómo había evitado la finca porque le recordaba todo lo que había fallado en ser. No estuve aquí para Elena, dijo, con los ojos fijos en su copa. Ni para ti. Pero quiero cambiar eso. Miguel asintió, sintiendo que el peso de su resentimiento comenzaba a aligerarse. Estás aquí ahora, dijo simplemente, repitiendo las palabras que había dicho días antes, pero ahora con más certeza. Estrella baló, más fuerte esta vez, y ambos hermanos sonrieron, un momento de conexión que no necesitaba más explicación. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando un aire fresco y limpio. Miguel llevó a Estrella al patio, donde el sol brillaba sobre los olivos húmedos. Ella dio unos pasos tambaleantes, explorando la hierba, y él la siguió, con el corazón más ligero. Javier ya estaba en el establo, evaluando los daños. No es tan malo como pensé, dijo, levantando una tabla rota. Podemos salvar la mayoría. Miguel se unió a él, y juntos comenzaron a reparar lo que la tormenta había destruido. Mientras trabajaban, Miguel habló, casi sin darse cuenta, sobre una idea que había comenzado a formarse. Este establo podría ser más que un almacén, dijo, mirando el espacio con ojos nuevos. Un lugar para animales como Estrella. No un refugio grande, solo un sitio donde puedan sanar. Javier dejó de martillar, mirándolo. Eso requerirá trabajo, dijo, con cautela. Dinero, también. Pero, tiene sentido. Elena lo aprobaría. Hizo una pausa, sonriendo. Siempre fue mejor con las cosas heridas que nosotros. Miguel asintió, sintiendo que el diario de Elena, aún en su bolsillo, era una guía silenciosa. Por ella, dijo, y Javier repitió, por ella. El sol subió más alto, iluminando el establo, y por primera vez, Miguel sintió que no solo estaba reparando madera, sino algo más profundo, algo que lo conectaba a Elena, a Estrella, a su hermano, y a sí mismo. La luz del amanecer se deslizó suavemente por las ventanas de la galería acristalada, bañando la finca de olivos en Andalucía con un resplandor rosado. Miguel se despertó en el suelo junto a la cesta de Estrella, con el cuerpo entumecido pero el corazón lleno de una calma frágil. La cabrita yacía acurrucada bajo las mantas, su respiración apenas un susurro, más débil que nunca. Sus ojos, aunque vidriosos, aún brillaban con una chispa de vida, como si se aferrara a cada momento. Miguel le acarició la cabeza, susurrando, «Estás aquí, pequeña. Eso es lo que importa». Preparó su biberón con cuidado, pero ella solo tomó unos sorbos antes de cerrar los ojos, agotada. Los últimos días habían sido una danza delicada entre la esperanza y el miedo. Estrella luchaba, pero el defecto en su corazón la debilitaba cada vez más. Miguel pasaba las noches hablándole, contándole historias de Elena, de las noches en la feria de Ronda donde bailaban bajo farolillos, de cómo ella siempre encontraba belleza en lo roto.
Javier, ahora un compañero constante, trabajaba incansablemente en el establo, transformándolo en el refugio que Miguel había imaginado. Las paredes estaban reforzadas, las ventanas nuevas dejaban entrar la luz, y el suelo de tierra había sido cubierto con esteras para mayor comodidad. No era perfecto, pero era un comienzo, un lugar donde animales como Estrella podrían encontrar paz. Esa mañana, Miguel llevó a Estrella al patio, colocándola en una manta bajo un olivo. El aire era fresco, con el aroma de la tierra húmeda tras la tormenta. Javier se unió a él, trayendo una bandeja con tortilla española y café, un eco de las mañanas familiares de antaño. Se ve mejor de lo que esperaba, dijo Javier, señalando el establo. Podría estar listo en unos días. Miguel asintió, pero su mirada estaba fija en Estrella, cuya cabeza descansaba en su mano. Por ella, dijo suavemente, y Javier repitió, por ella. Mientras comían, Javier habló, con voz más abierta que nunca. Sabes, después de mi divorcio, pensé que podía enterrar todo bajo el trabajo. Pero venir aquí, ver lo que estás haciendo, me hace querer ser mejor. Hizo una pausa, mirando a Estrella. Ella me recuerda a Elena. No en lo obvio, sino en cómo te hace seguir adelante. Miguel lo miró, sintiendo que las últimas barreras entre ellos se desmoronaban. Siempre fuiste un desastre con los sentimientos, dijo, con una sonrisa torcida. Javier rió, un sonido cálido que llenó el patio. Pero la calma se rompió cuando Estrella emitió un balido débil, casi inaudible. Miguel se arrodilló a su lado, con el corazón apretado. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su pecho. No todavía, pequeña, susurró, acariciándola. Javier se acercó, con expresión seria. ¿Necesitamos llevarla al veterinario otra vez?, preguntó, pero Miguel negó con la cabeza. No hay nada más que puedan hacer. Solo quiero que esté cómoda. Llevó a Estrella de vuelta a la galería, colocándola en su cesta con el calentador encendido. Sacó el diario de Elena, leyendo en voz baja una entrada que había marcado, Miguel, cuando el mundo se sienta pesado, busca las cosas pequeñas. Un pájaro en el alféizar, una estrella en el cielo. Son las que te recuerdan que sigues vivo. Las palabras lo sostuvieron, como si Elena estuviera guiándolo a través de este adiós. Estrella baló suavemente, rozando su mano, y él sonrió, con lágrimas en los ojos. Tú eres mi cosa pequeña, dijo. Esa tarde, mientras Javier terminaba de instalar estantes en el establo, Miguel se quedó con Estrella, contándole sobre la vez que Elena lo llevó a un mercado en Ronda, donde compraron una lámpara de cerámica que aún colgaba en la cocina. Ella diría que tú eres una lámpara, Estrella. Pequeña, pero iluminas todo. La cabrita se acurrucó más cerca, con la respiración más lenta, más pacífica. Miguel la sostuvo, meciéndola suavemente, como Elena solía hacer con él en las noches de insomnio. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Miguel sintió un cambio. La respiración de Estrella se detuvo, tan silenciosa como un suspiro. No hubo lucha, solo una liberación suave, como si hubiera encontrado su lugar entre las estrellas. Miguel la abrazó, presionando su mejilla contra su cabeza. Gracias por encontrarme, susurró, con voz firme aunque rota. Javier entró, deteniéndose en la puerta, y sin decir nada, puso una mano en el hombro de su hermano, un ancla silenciosa. Esa noche, los hermanos se sentaron en el patio, con una botella de vino tinto Rioja entre ellos. No hablaron mucho, pero el silencio era cálido, lleno de entendimiento. Miguel miró las estrellas, sintiendo a Estrella y Elena en cada punto de luz. Ella no era mía para quedármela, dijo finalmente. Solo mía para amarla. Javier asintió, levantando su copa. Por Estrella, dijo. Y por Elena. Miguel brindó, con el corazón dolorido pero lleno. A la mañana siguiente, Miguel se levantó antes del amanecer, con una energía nueva. Preparó café, pero en lugar de quedarse en la cocina, salió al patio, donde el establo ahora estaba casi terminado. Javier se unió a él, trayendo una caja de herramientas que había encontrado en el cobertizo, con las iniciales de su padre grabadas en el cuero. Pensé que podríamos usarla, dijo, entregándosela. Miguel la tomó, pasando el pulgar por las letras desvaídas. Gracias, Javier, dijo, y los hermanos se abrazaron, un abrazo breve pero firme que sellaba su reconciliación. Mientras trabajaban en los toques finales del establo, Miguel sintió que el espacio era más que un refugio. Era un legado, una forma de honrar a Estrella, a Elena, y a la familia que habían reconstruido.
colgó una pequeña placa en la puerta, con las palabras, Refugio de las Estrellas. No era grande ni ostentoso, solo un lugar tranquilo para los heridos, como él había sido. Ese mediodía, mientras Miguel revisaba los olivares, encontró algo inesperado, un pájaro pequeño, un gorrión, acurrucado al borde del camino, con un ala rota. Su respiración era débil, pero sus ojos tenían una chispa de lucha. Miguel lo levantó con cuidado, envolviéndolo en un pañuelo. Tranquilo, pequeño, murmuró, llevándolo al establo. Lo colocó en una caja con una lámpara de calor, preparando una mezcla de semillas que había comprado en Ronda. El gorrión picoteó débilmente, y Miguel sonrió, sintiendo que Estrella estaba con él en este acto. Javier lo observó desde la puerta, con una sonrisa. «Ya tienes otro», dijo, con un toque de diversión. Miguel asintió, mirando al pájaro. «Siempre habrá otro», respondió. «Eso es lo que ella me enseñó». Se refería a Estrella, pero también a Elena, a la lección de que el amor no termina con la pérdida, sino que se transforma en algo nuevo. Esa tarde, los hermanos terminaron el establo, apilando heno fresco y colocando jaulas para futuros huéspedes. Mientras el sol se ponía, se sentaron en el patio, compartiendo una cena de tapas, croquetas, pimientos de padrón y tortilla española, un homenaje a las noches en que Elena llenaba la mesa de risas. Javier levantó su copa. «Por el refugio de las estrellas», dijo. Miguel sonrió, brindando. «Por la familia». Cuando Javier partió al día siguiente, con su camioneta levantando polvo en el camino, Miguel lo despidió desde el porche, con una promesa de volver pronto. Solo en la finta, Miguel entró al establo, donde el gorrión ya parecía más fuerte, tiando suavemente. Tomó el diario de Elena, escribiendo por primera vez, «Querida Elena, hoy salvé un pájaro. No es estrella, pero lleva su luz. Gracias por enseñarme a seguir». Cerró el diario, sintiendo que el dolor de la pérdida se había transformado en un propósito. El viento susurró entre los olivos, llevando el aroma de la primavera. Miguel miró las estrellas, sabiendo que cada criatura que pasara por el refugio sería un pedazo del legado de Estrella, un recordatorio de que el amor, aunque fugaz, siempre encuentra su camino. Asterisco asterisco Si te ha emocionado la historia de Miguel y Estrella, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias que traeremos desde el corazón de Días de Historias con Mascotas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el alma. Asterisco asterisco.